Si quieres ser un buen investigador, un gran comunicador y un hábil difusor de la palabra de Dios, debes conocer Eureka School 780, donde aprenderás con el equipo de Crecer Más a alcanzar a las nuevas generaciones. Más información al final de este video. ¿Saben por qué a la Tierra se la conoce como el planeta azul? Porque vista desde el espacio, el color de los océanos es el predominante. Y es que la superficie de la Tierra está cubierta en un 70% por agua. Correcto. El agua es un regalo maravilloso de Dios. Por un lado, es indispensable para la vida, y por el otro, nos muestra la gloria y el poder de Dios. ¿Quién no se ha maravillado al contemplar la majestuosidad del mar o la hermosura de un lago, un río o una cascada? La sola existencia de estas cosas ya es de por sí un milagro. Pero ¿saben? Parece que a Dios le gusta mucho hacer milagros en el agua o cerca del agua. En el Antiguo Testamento lo vemos abriendo el Mar Rojo en dos para que los israelitas cruzaran y escaparan del ejército egipcio. Hizo flotar un hacha que se había hundido en el río Jordán para que un joven profeta pudiera devolverla a su dueño, y hasta envió un gran pez para salvar la vida de Jonás, a quien habían arrojado al mar. ¿Lo notan? No es de extrañar que la mayor parte del ministerio de Jesús y sus milagros se dieran alrededor del mar de Galilea, un cuerpo de agua de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 de ancho, también conocido como el lago de Genesaret. Escuela Sabática Like presenta la serie El Libro de Marcos. Lección 5. Milagros alrededor del lago. En Marcos 4, Jesús se monta en una barca con sus discípulos para cruzar al otro lado del lago. Mientras dormía plácidamente en la popa de la embarcación, se desató una fuerte tormenta. Las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: ¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo quedó tranquilo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Saquemos la lupa teológica para analizar esta historia. En teología existe el término teofanía para referirse a las apariciones de Dios. Las teofanías siguen un patrón de 5 etapas. Dios se manifiesta, al hombre le da miedo, Dios le dice no temas, Dios revela algo al hombre y el hombre responde a esa revelación. En esta historia se dan todas las etapas de una teofanía excepto una. No se les revela nada, pero hay algo curioso. En lugar de la revelación hay una incertidumbre. ¿Quién es este? Oigan bien, la revelación no está explícita en esta historia, pero está implícita en la pregunta, y en los milagros de Jesús está la respuesta. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo a través de los milagros alrededor del lago, Marcos responde a la pregunta ¿quién es este? En primer lugar, el endemoniado gadareno. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago hasta llegar a la región de Gadara. Allí un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro. Este hombre vivía en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él. ¡Un momento! ¿Quién se postró? ¿El endemoniado o el demonio? Muy buena pregunta. Oigan bien, la frase se postró es traducción del verbo griego proskineo, que significa adorar. Los demonios no adoran a Jesús, así que quien se postró fue el hombre. Vio en Jesús a alguien que podía ayudarlo, corrió, se postró, pero cuando abrió su boca, fueron los demonios los que hablaron. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, por Dios, que no me atormentes. ¿Cómo te llamas? Llámame Legión, porque somos muchos. ¿Lo notan?
El endemoniado reconoció a Jesús y los demonios también. Le llamaron Hijo del Dios Altísimo. Y no solo sabían su identidad, sino que sabían que el poder de Jesús era superior al de ellos. Le rogaron que los enviara dentro de unos cerdos. Jesús aprobó. Los demonios salieron de este hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y todos cayeron en el mar por un despeñadero y allí se ahogaron. La pregunta de los discípulos en el barco fue: ¿quién es este? El endemoniado responde esta pregunta postrándose. Los demonios responden reconociéndole y Jesús responde liberando milagrosamente al endemoniado, quien se convirtió en misionero en Decápolis. En segundo lugar, la hija de Jairo y la mujer que tocó su manto. Bienvenidos a la segunda historia sándwich del libro de Marcos. Empieza con la historia de Jairo, un jefe de la sinagoga que tenía a su hija muy enferma y buscó desesperadamente a Jesús. Cuando Jesús se va con Jairo, la historia se interrumpe. Queda en suspenso como toda buena serie y empieza una nueva historia, la de la mujer que tocó por fe el manto de Jesús. La que llevaba 12 años sufriendo de hemorragias. Y había gastado todo en médicos sin resultados. ¿Sabía esta mujer quién era Jesús? Marcos nos dice lo que ella pensaba antes de tocar el manto. Si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. ¿Lo notan? Ella no dijo voy a tocar su ropa a ver qué pasa. Ella estaba segura de que quedaría sana porque sabía quién era Jesús. Tocó su manto, cesó su hemorragia. Jesús preguntó quién le tocó. Ella confesó temblando de miedo y el Señor le dijo: tu fe te ha sanado. Esto es maravilloso, pero el sándwich está incompleto. Para completarlo, Marcos nos regresa a la historia de Jairo. Llegaron a darle malas noticias. Tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Pero Jesús le dice: No tengas miedo, cree nada más. Oigan bien, la niña estaba muerta, pero cuando sabes quién es Jesús, la fe es más poderosa que la razón. Jairo llevó a Jesús a su casa y bendito sea Dios, el Señor resucitó a la niña. ¿Quién es este?, preguntaron los discípulos después de aquella tormenta. Jairo responde la pregunta aferrándose a Jesús aun cuando su hija había muerto. La mujer responde tocando el manto de Jesús con la seguridad de que sería sana. Y Jesús responde la pregunta sanando a la mujer y resucitando a la hija de Jairo. ¿Y tú? ¿Ya respondiste a la pregunta ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y en tercer lugar, la multiplicación de los panes y los peces. Y por si a alguno todavía le quedan dudas de quién es Jesús, Marcos, en el capítulo 6, nos narra uno de los milagros más cautivantes. Los discípulos volvían de hacer misión y fueron con Jesús a una zona tranquila de la costa oriental del mar de Galilea para descansar. Pero una gran multitud de 5,000 hombres llega al lugar antes que ellos. Jesús ve que son como ovejas sin pastor. Los instruye durante todo el día. Al atardecer, los discípulos le recomiendan despedir a la multitud para que vayan a buscar comida, pero Jesús les dice que alimenten al gentío. Los discípulos empiezan a pensar, en términos humanos, cómo resolver el problema, pero Jesús lo soluciona alimentando milagrosamente a la multitud. Con apenas 5 panes y 2 peces. Que le pertenecían a un muchachito. Sí, esos mismos discípulos que días atrás habían preguntado en ese mismo mar ¿quién es este?, acaban de ver con sus propios ojos que no hay nada, absolutamente nada, que Jesús no pueda hacer. Y esa gran multitud que estaba como ovejas sin pastor, ahora sabía que Jesús no era solo un maestro o un sanador, sino que era el buen pastor que da la vida por sus ovejas, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Verdad que es llamativo tantos milagros junto al mar? ¿Qué tal si, como Marcos, hacemos una historia sándwich y volvemos al principio? A la Tierra se le llama planeta azul porque vista desde el espacio, el color de los océanos es el predominante.
porque la superficie de la tierra está cubierta en un 70% por agua. Entonces, si a Dios le gusta hacer milagros cerca al mar, le gusta hacer milagros en toda la tierra. Estamos en el lugar indicado. No importa en qué país estés, en qué ciudad estés, en qué barrio estés, debes descubrir por tus propios medios quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen. Pero recuerda que solo los que tuvieron fe como el endemoniado, como Jairo o como la mujer que tocó el manto, lo descubrieron. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Escuela Sabática Like te invita a seguir estudiando juntos la serie El Libro de Marcos. Si tienes entre 7 y 80 años y quieres capacitarte para alcanzar a las nuevas generaciones, te invitamos a Eureka School 780. Aprenderás a utilizar las últimas herramientas para la investigación bíblica, a ser un predicador relevante para la iglesia y las redes sociales y a hacer viral tu contenido en las diferentes plataformas digitales. Muy pronto, Eureka School 780. Recuerden que juntos podemos crecer más. Si ya viste la Escuela Sabática Like, ahora podrás medir cuánto aprendiste y saber si has alcanzado el nivel Caleb. ¿Estás listo? Lección 5. Milagros alrededor del lago. Hola Caleb, esta semana estudiamos la lección titulada Milagros alrededor del lago. Y como siempre realizaremos 15 preguntas acerca del video de la Escuela Sabática Like. Si respondes bien 5 preguntas o menos, te quedarás en el nivel Akan. ¡Cuidado! Solo has ganado piedras y más piedras. Si aciertas entre 6 y 10 preguntas, alcanzarás el nivel Manasés. Has logrado algo, pero aún te falta mucho por conquistar. Si alcanzas a responder entre 11 y 13 buenas, alcanzarás el nivel Josué. Has ganado un gran territorio. Puedes dormir tranquilo. Y si aciertas 14 o 15 preguntas, alcanzarás el nivel Caleb. Eres todo un conquistador y un vencedor de gigantes. ¿Preparados? ¡Comencemos! Primera pregunta. ¿Por qué se conoce a la Tierra como el planeta azul? A. Porque el cielo es azul. B. Porque el color de sus océanos es predominante. C. Porque tiene una atmósfera azul. D. Porque la mayoría de las especies animales son azules. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la B. El color de los océanos es el predominante. Segunda pregunta. ¿Qué milagro del Antiguo Testamento relacionado con el agua se menciona en el video? A. La apertura del Mar Rojo. B. La creación del mundo. C. La apertura del río Jordán. D. La transformación del agua de Mara. La respuesta correcta es la A. La apertura del Mar Rojo. Tercera pregunta. ¿Qué preguntas se hicieron los discípulos después de la tormenta en el mar? A. ¿Cómo llegó caminando hasta aquí? B. ¿Quién despertó al maestro? C. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? D. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Cuarta pregunta. ¿Qué hicieron los demonios inmediatamente después de ser expulsados del endemoniado gadareno? A. Se cayeron en el agua y se ahogaron. B. Entraron en los cerdos. C. Huyeron al desierto. D. Se pusieron a llorar. La respuesta correcta es la B. Quinta pregunta. ¿Qué dijo Jesús a Jairo cuando le informaron que su hija había muerto?
A. Lo siento mucho, no puedo hacer nada. B. No tengas miedo, yo estoy contigo. C. Ve a casa, ella resucitó. D. No tengas miedo, cree nada más. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. No tengas miedo, cree nada más. Pregunta número 6. ¿Qué ocurrió con los cerdos después de que los demonios entraron en ellos? A. Se ahogaron en el mar. B. Se convirtieron en vacas. C. Se escaparon al bosque. D. Fueron devorados por otros animales. La respuesta correcta es la A. Pregunta número 7. ¿Cuál es el término para referirse a las apariciones de Dios? A. Teología. B. Teofanía. C. Teodicea. D. Teocracia. La respuesta correcta es la B. Teofanía. Octava pregunta. ¿Cuál fue el milagro que Dios realizó con un hacha a través de Elías? A. La flotación del hacha. B. La división del Jordán. C. La destrucción del ejército enemigo. D. Ninguno de los anteriores. La respuesta correcta es la D. Dios usó a Eliseo, no a Elías, para hacer flotar un hacha. Novena pregunta. ¿Qué hizo Jairo después de recibir la noticia de la muerte de su hija? A. Mantuvo su fe en Jesús. B. Fue a buscar otro sanador. C. Llamó a sus amigos para consolarse. D. Regresó a su casa solo. La respuesta correcta es la A. Décima pregunta. ¿Cómo se llama el lago mencionado en el texto también conocido como el Mar de Galilea? A. Mar de Tiberíades. B. Mar de Jerusalén. C. Lago de Genesaret. D. Lago de Nazaret. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C, Lago de Genesaret. Sin embargo, si escogiste la A, también estás en lo correcto. Aunque no se dice en el video, también se lo conoce como Mar de Tiberíades. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de problemas tuvieron los discípulos para alimentar a la multitud? A. No había comida en la región. B. No tenían suficientes alimentos. C. No sabían cómo cocinar. D. No había suficiente espacio. La respuesta correcta es la B. Pregunta número 12. ¿Qué rol asumió el endemoniado después de su liberación? A. Se convirtió en discípulo. B. Se mudó a otra región. C. Se convirtió en misionero en Decápolis. D. Se convirtió en líder de su comunidad. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la C. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de la superficie de la Tierra está cubierta por agua? A. 40%. B. 50%. C. 60%. D. 70%. ¡Tiempo!
La respuesta correcta es la D. La superficie de la Tierra está cubierta en un 70% por agua. Pregunta número 14. La frase se postró es traducción del verbo griego A. Proskineo, B. Amartía, C. Pistos, D. Sepostroskis. La respuesta correcta es la A. Proskineo. Última pregunta. Cuando Jesús tocó el manto de la mujer con hemorragia, ella llevaba sufriendo A. 12 días, B. 12 meses, C. 12 años, D. Ninguna de las anteriores. ¡Tiempo! La respuesta correcta es la D. Jesús no tocó el manto de la mujer. Fue la mujer quien tocó el manto de Jesús. Terminamos. Ahora déjanos un comentario diciéndonos a qué nivel has llegado. Si alcanzaste el nivel Caleb, ¡felicitaciones! Y si no, la próxima semana tendrás una nueva oportunidad de lograrlo, porque siempre debemos apuntarle al nivel Caleb. Recuerden que juntos podemos crecer más.